docente y también la protesta de, en algunos casos, desocupados o trabajadores de la economía popular también, ¿no? Pero ahora vamos a sumar este proyecto de ley que obtuvo media sanción en Cámara de Diputados en Salta y que hoy hubo una manifestación muy importante en esa provincia para oponerse a que el Senado lo convierta en ley, a que el Senado salteño lo convierta en ley. Está en línea para charlar un ratito con nosotros y nosotras el doctor Horacio Meguira, que es director de el área jurídica del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma a nivel nacional, y agradecemos este tiempo. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué habría que advertir de este proyecto de ley que ya tiene media sanción en Salta? Bueno, en principio la ola la describiste vos. Evidentemente el ajuste requiere represión y bueno, los grados de represión siempre han variado en la historia de acuerdo en proporción al ajuste. Es decir, cuando el ajuste requiere un mayor disciplinamiento, recurren a represión pesada. Y cuando ya desborda, recurren al asesinato político, ¿no? Como hemos tantos casos en la historia. Entonces, bueno, mientras ello sucede, hay un expresidente que justifica, ¿no?, como un mal necesario el tema del asesinato. En declaraciones públicas Macri dijo que bueno, que era una opción y era un costo que se debía pagar. Por lo tanto, se prepara el clima. Después hay otro clima que se prepara, que es el clima de la modificación de los derechos, es decir, se avanza a través de hechos y de modificación de los significados. Eso está haciéndose con, por ejemplo, el derecho de huelga, al que se lo llama bloqueo. Se inventa una palabra para instalar en la sociedad temor, que es la manera en que habitualmente ingresan las grandes modificaciones. Es decir, la palabra piquete es prácticamente una palabra prohibida, es decir, piquetero, prácticamente un dejar de lado, una marginalidad. Ser piquetero es malo de acuerdo a los medios de difusión masiva, es decir, se toma como una cuestión negativa, y cuando en realidad lo que es portador de un derecho y también ejerce el derecho de protesta como consagra la ciudadanía, como sabe la Constitución. Es decir, pero hay un contraciudadano, es decir, la ciudadanía plena no se ejerce para empezar a restringir los mecanismos democráticos y que cada vez menos gente goce de más derechos. Ese es el proceso, desgraciadamente, y muy breve síntesis, en el que se inserta lo de Salta. Pensaba un poco, antes de avanzar sobre eso, hablabas de los piqueteros, que es como una construcción ahí, es un colectivo en el que contienen a un montón de sectores que salen a protestar por derechos básicos y que podríamos decir es sobre quienes ensayan también estos mecanismos represivos, a veces ante la indiferencia de otros sectores que más tarde o más temprano les va a tocar también, ¿no? Lo decíamos hoy, por ahí sectores de la educación que no les llamaba tanto la atención que se reprimiera a algunas organizaciones o inclusive a algunos pequeños productores en Misiones que salen a pedir que se eviten los cortes. Bueno, cuando más tarde o más temprano también estos mecanismos represivos alcanzan a esos sectores. Los sectores autoconvocados de Salta no son nuevos. Es decir, en Salta hubo una huelga docente convocada por los llamados autoconvocados, que quedó en el ejemplo
en la historia como una huelga blanca. La huelga blanca fue renuncia masiva de los docentes de Salta a su puesto de trabajo. O sea que el grado de represión fue brutal, hubo muertos. O sea que el gremio docente en Salta tiene una tradición de lucha, no es nueva. Y el gremio docente ha demostrado como una especie de distinción, porque bueno, por su condición docente, es decir, creen que es una profesión y que no se trata de un trabajo. Creo que la historia de las luchas les va demostrando a los que todavía siguen pensando así todo lo contrario, ¿no? La proletarización del docente, ¿no? Es decir, es un fenómeno también para marcar. Bueno, la cuestión es que en las sociedades que tienen una élite muy conservadora, como el caso de Salta, es decir, las provincias del NOA, en general del noroeste argentino, son provincias con una fuerte contenido agrario, de sociedad agraria, y a su vez con un contenido arcaico, ¿no? Con élites rurales, fuertes, propietarios de la tierra. Y bueno, y ahí la represión es más directa y en general sirve como tubo de ensayo, se hace para ensayar a ver qué reacción hay. En principio hubo un decreto en el cual se determinaba que si no se seguía un procedimiento complejo, es decir, prácticamente un permiso para manifestarse cuando la Constitución, en ese caso podrían reprimir, pero lo más paradójico es que hay como un permiso genérico para reprimir y a su vez establecen que puede establecerse un periodo de negociación entre partes de 2 horas. Es decir, que si en 2 horas vos no negociás con la contraparte, hay permiso para reprimir. El que tanto un corte de ruta como una puerta de fábrica, como todos los mecanismos tradicionales que han servido a lo largo de la historia como forma de protesta o de huelga. Ahora, Horacio, la negociación ahí, encima, desaparece el interlocutor al que uno va a demandarle, que puede ser, qué sé yo, el dueño de la fábrica, el ministro del área, y aparece como un negociador de un ministerio de seguridad o un área afín, digamos, ¿no? O sea, vas a ir a discutir con el policía, aparato represivo. Vas a negociar con el policía, sí. Es decir, después no se conforman con eso, sino que lo llevan al Poder Legislativo para ser aprobado para ambas cámaras. La reacción creo que fue acorde, y creo que tanto la CTA como la CGT reaccionan y se oponen a la media sanción que queda, y durante todo el día hubo movilizaciones, pero a su vez se está generando un movimiento que no sería el primero, un movimiento con fuerte contenido de rebelión, es decir, parece ser, no estoy todavía, no se puede comprobar, pero parece ser como que hay una saturación de la sociedad y se sumaron sectores que no son tradicionalmente huelguistas ni que protestan, sectores del comercio, sindicatos formales. Es decir, que la reacción va siendo bastante fuerte, ¿no? Creo que lo pensaban pasar, ¿no? Como desapercibido, y me parece que hubo reflejos por parte de las organizaciones sociales y los partidos de izquierda y la central, la CTA autónoma. Me parece que hubo reflejos de darse cuenta los contenidos que tienen
plan piloto, ¿no? Horacio, ayer hablábamos con algunos abogados también de la provincia, con los que cada vez que aparecen estas cosas un poco acudimos a discutir algunas cuestiones, y nos decían, desde lo jurídico deberíamos decir que es anticonstitucional, y después habría que profundizar la discusión política también, ¿no? Pero para pensarlo en esos términos, jurídicamente, ¿es inconstitucional? Sí, totalmente inconstitucional, porque es restrictivo el derecho de huelga, el derecho de expresión, la protesta forma parte del derecho de expresión, el de movilización, o sea, de movilizarse en función de la posibilidad de un derecho, o sea, el derecho a transitar, que es un derecho de primera generación. Digamos, tiene un marco, pero lo que cabe remarcar, lo distinto, es que no importa, avanzan igual. Sí. Es decir, porque una vez que se instala, por más que después algún tribunal lo declare inconstitucional, lo es, pero al solo efecto de ese caso y de que quien demandó, digamos, ¿no? Porque, bueno, en la Argentina tiene un sistema judicial en la cual la sentencia no tiene condición general, es decir, condición para todos. Una vez que hay una sentencia no es que se aplica de ahí en adelante, sino que se aplica a ese caso concreto. Entonces, bueno, es una manera de avanzar sobre derechos para que después, bueno, entren a jugar otros, el acostumbramiento, el hecho de que el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo de este tipo de medidas, es decir, vaya generando hábitos, algunas negociaciones, alguien que pisa la baldosa floja y consciente de determinadas actitudes por parte del Estado provincial, en fin. Ahora, lo llamativo es que esta medida se trata simultáneamente con la represión y simultáneamente se trata en la Cámara, en el Poder Legislativo provincial, este proyecto de ley, justo en el momento en que reprimen y justo en el momento en que meten preso a 19 trabajadores docentes. Es decir, este tipo de efecto es muy parecido a un efecto que está en una imitación que sucedió recientemente en Inglaterra. Es decir, hay una limitación muy fuerte del derecho de huelga y del derecho de protesta en los mismos términos que este supuesto decreto provincial, y simultáneamente una huelga general de la es decir, de la central sindical inglesa, que hacía 50 años que no iba a la huelga. O sea que parece ser como una determinada estrategia patronal que tiene efecto multiplicador, imitación también, ¿no? Patronal y de gestión de gobierno, hay que decirlo, ¿no? Porque claramente ahí nuestras instituciones, en este caso la legislatura, dándole herramientas para convalidar la represión. No, sin duda alguna, los estados hace tiempo que han dejado de cumplir su rol mediador en el conflicto de clases, ¿no? Es decir, hace rato que vuelcan hacia un determinado espacio, lugar, es decir, que los estados están cada vez más cooptados por el interés de los empleadores, de los propietarios, ¿no? Horacio, ¿y cómo nos ves a la clase trabajadora para, entre comillas, enfrentar estos avances, para resistir y para enfrentar estos avances? Mira, es decir, que el movimiento obrero argentino es fuerte y que los trabajadores son organizados, parece como un discurso incorporado. Ahora, si lo medimos respecto a su eficacia, es decir, el movimiento obrero argentino, cómo ha negociado durante la crisis y qué proporcionalidad tiene del Producto Bruto, vamos a ver que ha ido disminuido la proporción que debe tener en la distribución de la riqueza, ¿no? Es decir,
venimos de un 50 y 50 y estamos en un 40, y sin embargo no hay ningún tipo de reacción general. Por eso es importante remarcar la huelga general que propone a otros sectores la CTA autónoma, porque requiere un freno, es decir, un punto de partida de nuevos actos. O sea que la huelga general en general impulsa otros conflictos. Por lo tanto, yo creo que no, la conflictividad va a ir en aumento, y en general van a ser sectores, empresas, pero no va a haber una medida que posibilite la legitimación de otras medidas. O sea que va a ser larga la lucha, ¿no? Es decir, la represión siempre juega un rol, y el rol es, pero el primer elemento disciplinador es el hecho de que la gente tiene mucho miedo a perder el empleo. Sí. Es decir, esa es la primera disciplinadora. El segundo disciplinador es el ejemplo represivo, como el de Salta, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser más fuerte? Si la indignación o el miedo. Bueno, esa es la historia. Totalmente. Esa es la historia, esa es justamente la historia. Yo creo que hay grandes ingredientes para decir que la indignación es mucha, que puede llegar a ser movilizatoria. Horacio, como siempre, mil gracias. No, Alicia, un beso grande y gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. El doctor Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma Nacional, charlando con nosotros y con nosotras. Horacio conoce estos territorios mucho porque ha estado aquí en varias oportunidades y ha estado en momentos también en que la conflictividad era muy fuerte.